Bueno, en el año 2009 se publica en la revista Pharmacotherapy un estudio que demuestra la importancia de hacer monitorización de los niveles plasmáticos de vancomicina. Dentro de sus resultados, ellos son muy claros, muy enfáticos en decir que los objetivos de la monitorización de la vancomicina son tres. El primero, verificar que sí se alcancen las concentraciones terapéuticas. El segundo objetivo es disminuir el riesgo de nefro y de ototoxicidad. Y el tercero es disminuir el riesgo de resistencia. Todo eso se logra monitorizando adecuadamente los niveles plasmáticos de vancomicina. En cuanto a su farmacocinética, tiene un volumen de distribución alto, tiene una unión de proteínas que puede llegar a ser del 50%. Esto es muy importante. Alcanza concentraciones terapéuticas en líquidos acítico, pericárdico, pleural y sinovial. Y tiene una muy buena penetrancia al riñón, hígado y corazón. Por otro lado, la penetración no es muy buena a pulmón y a líquido cefalorraquídeo. Eso es bastante, llama mucho la atención y es una característica propia de la vancomicina, y es que su penetración se va a aumentar cuando el tejido está inflamado, el tejido meningio está inflamado. Sin embargo, se recomienda la administración intratecal. Y tiene una pobre penetración a humor acuoso y a bilis. Tiene una eliminación renal por filtración glomerular principalmente. Se elimina también por vía hepática y por vía biliar en menores porcentajes. Y hay una gran variabilidad en su aclaramiento. Cuando un paciente tiene una función renal normal, una tasa de filtración glomerular por encima de 80 mililitros por minuto, el aclaramiento de la vancomicina va a oscilar entre 54 y 150 mililitros por minuto. Por otro lado, si se trata de un paciente con insuficiencia renal grave, el aclaramiento de la vancomicina va a ser de 4 a 7 mililitros por minuto. Entonces ahí se ve, es evidente una diferencia bastante grande en cuanto a su aclaramiento de acuerdo a la función renal. En cuanto a la diálisis, por hemodiálisis la vancomicina no se elimina. Por otro lado, si se trata de un paciente que está sometido a diálisis peritoneal, la vancomicina sí se va a eliminar y se recomienda en estos pacientes una dosis post-diálisis y monitorizar concentraciones y niveles plasmáticos. ¿Esto se hace en la vida real? Sí. La monitorización para los pacientes con diálisis peritoneal. Se debería hacer. Bueno, aplicaciones terapéuticas de la vancomicina. Este antibiótico es la primera elección en infecciones graves por estafilococo aureus penicilino resistente. Y para infecciones graves por estafilococos coagulasa negativa. Esta es su principal función, dar un espectro contra esos gérmenes. Infecciones graves como de piel y de tejidos blandos, bacteriemias, meningitis, osteomielitis, neutropenia febril y neumonía adquirida en el hospital asociada a ventilador. Es una muy buena alternativa para pacientes alérgicos a las penicilinas. Se utiliza también para endocarditis estreptocóxica producida por Enterococcus fecalis
En este caso se debe hacer un sinergismo con aminoglucósidos, aunque esto representa un aumento del riesgo de nefrotoxicidad y de ototoxicidad, porque recordemos que los aminoglucósidos comparten esta toxicidad renal y esta ototoxicidad. Entonces, pues cuando hacemos este sinergismo se va a aumentar el riesgo de presentar este tipo de toxicidad. También la vancomicina se recomienda para la colitis pseudomembranosa por Clostridium difficile. Esta es la única indicación en que se utilizaría la vancomicina por vía oral. La dosis es de 125 a 500 miligramos cada 6 horas. Vía oral para colitis pseudomembranosa. O metronidazol lo utilizamos también. Oral. Dosificación. El objetivo en cuanto a niveles plasmáticos para que la vancomicina tenga un efecto terapéutico debe oscilar entre 15 y 20 microgramos por mililitro. La dosis habitual es de 15 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas y se recomienda una dosis carga de 25 miligramos kilo, casi del doble. Cuando se trata de infecciones del sistema nervioso central, se duplica la dosis. La dosis va a ser de 30 miligramos por kilo por dosis cada 12 horas. Yo le damos esa dosis de carga, ¿cierto? No es necesario. Y, muy importante, ajustar la dosis de vancomicina en pacientes con insuficiencia renal. Esta es una tabla que muestra dos posturas en cuanto al ajuste de dosis renal. Esta columna nos muestra una fórmula para pacientes con falla renal donde el objetivo en cuanto a niveles plasmáticos va a ser de 7.5 microgramos mililitro. Esta es una propuesta de este grupo de investigadores que se inició en 1984. Esta otra columna es la propuesta para el ajuste de dosis para pacientes renal, teniendo en cuenta que los niveles plasmáticos target, blancos, objetivos, van a ser entre 10 y 20 microgramos mililitro. Es decir, un poco más elevados que los propuestos en 1984. Esto se propone por ese grupo de investigadores en 1981. Entonces, un ejemplo, un paciente que tenga una tasa de filtración de 10 mililitros por minuto se va a beneficiar de una dosis ajustada de 19 miligramos kilogramos. Recordemos que la dosis habitual puede llegar incluso a ser de 30 miligramos por kilogramo y se debe administrar cada 97.8 horas o cada 4.1 días, que viene siendo lo mismo. Acá vemos esta otra propuesta para este paciente con una tasa de filtración glomerular de 10 mililitros minuto. La dosis sería de 0.5 gramos con un intervalo de 48 horas. Los dos son los esquemas que más se utilizan en la actualidad, es decir, que llevan vigentes casi 30 años. Sin embargo, lo importante más que eso es monitorizar niveles plasmáticos. Administración IV de la vancomicina. Se recomienda diluir en dextrosa en agua destilada al 5% o en solución salina al 0.9%. Se va a diluir 1 gramo, se va a reconstituir 1 gramo en 100 a 250 mililitros. Muy importante esa dilución para evitar el tromboembolismo. Muy importante. Y la infusión se debe pasar
en 60 minutos. Mínimo, pero no lo puede Mínimo. pasar hasta Exacto. 12 horas en infusión continua. Exacto, mínimo. Hola. Mínimo. Muy importante para evitar síndrome de hombre rojo. Ay, yo soy el hombre rojo. Reacciones adversas. Es muy importante tener claro que la vancomicina es un antibiótico con una toxicidad elevada con respecto a otros antibióticos, porque este preparado lleva muchas impurezas. En la medida en que la vancomicina, que fue se empezó a utilizar a principios de los años 60, se ha ido mejorando estas impurezas en los preparados, y pues se han ido presentando menos reacciones adversas con el tiempo. La administración IV rápida se asocia al síndrome de hombre rojo. Este síndrome se caracteriza por presentar prurito, el paciente va a presentar prurito, hormigueo, taquicardia y un exantema macular eritematoso, que es un signo patognomónico del síndrome de hombre rojo, que se va a presentar principalmente en cara, en cuello y en la parte superior del torso. Este síndrome puede incluso producir hipotensión y shock. Se puede evitar con una infusión lenta de mínimo 1 hora, y también se recomienda el uso de antihistamínicos profilácticos 2 horas antes de la administración de la vancomicina. Lo más importante es la velocidad. Otras reacciones adversas. Cuando se utilizan tratamientos prolongados de vancomicina, cuando hay niveles plasmáticos por encima de 80 microgramos mililitros, se han descrito lesiones del nervio acústico y pérdida de la audición, pero solamente cuando hay tratamientos prolongados que sugieren esa concentración plasmática. También se ha descrito nefrotoxicidad. Es importante aclarar que la nefrotoxicidad causada por vancomicina es reversible al suspender el tratamiento. Otros menos frecuentes son fiebre, son más frecuentes y menos graves. Son la fiebre, escalofríos, erupciones, neutropenia y espasmos musculares. También se ha descrito flebitis en el sitio de la infusión. Ayer me llamó mucho la atención porque se estaba evaluando para un paciente de la UCI si se le iniciaba administración, si se le iniciaba vancomicina o linesolid. Se inclinaba más por vancomicina porque no presenta los efectos hematológicos que presenta linesolid. Pero ayer me di cuenta en un artículo, estudiaron esa trombocitopenia y se dieron cuenta que no era superior, que la trombocitopenia producida por linesolid no es superior a la producida por vancomicina. Lo revisamos después. Sí, entonces no se le puede como achacar solo a linesolid. Lo que pasa es que es más frecuente. O sea, el linesolid produce agranulocitosis, produce trombocitopenia, puede producir pancitopenia. Y vancomicina La vanco principalmente también. Sí, la vanco también. Sino que ayer en la revista lo plantearon como que la vancomicina no produce eso. No, fácil, Sí, sí lo puede produce. producir, pero menos. Ok. Sí produce también. Bueno, ahora vamos a empezar a revisar linesolid. Linesolid pertenece a un grupo de antibióticos llamado oxazolidinones. Este grupo de antimicrobianos son de origen sintético y se empezaron a describir y a utilizar en 1987. En la actualidad hay varios antibióticos que pertenecen a este grupo,
que están en etapas de desarrollo. La única oxazolidinona disponible en ese momento es linezolida. Es el único disponible en este momento. Tiene una estructura química muy particular, que ya la vamos a revisar, que gracias a esta no va a presentar resistencia cruzada con otros antibióticos. Gracias a la particularidad de esta estructura. El linezolid tiene una estructura tricíclica. Que los estudios indican que estudios farmacodinámicos indican que esta estructura tricíclica sería la responsable de su actividad frente a los estafilococos resistentes a la meticilina. Tiene además anillos fluorados y grupos piperacínicos que van a potenciar su actividad. Tiene un grupo morfolínico, que es lo que le va a dar solubilidad y va a mejorar su perfil farmacocinético. En cuanto a su mecanismo de acción, se describe en la literatura como un mecanismo de acción único y particular. Lo que hace fundamentalmente es inhibir la síntesis de proteínas en etapas muy tempranas. El linezolid se va a unir a la subunidad 50S del ribosoma en la interfase con la subunidad 30S. Lo que es bastante particular del linezolid es que se va a unir a un sitio diferente al que se une el clorafenicol y la clindamicina. Es por eso, señor, 50 es en la interfase, para que no haya un acoplamiento entre 30S y 50S, y de esta manera no se forma el complejo de iniciación 70S. Entonces, pues no va a haber síntesis de proteínas, y lo que es muy particular es que no va a haber síntesis, se va a bloquear desde sus etapas muy tempranas. Antes se creía que el linezolid, aparte de tener este mecanismo de acción que les acabo de describir, se creía que también inhibía la formación del complejo de RNA de transferencia. Hoy en día se sabe que linezolid no inhibe la formación de este complejo, no inhibe la elongación y tampoco interviene en la terminación de la síntesis proteica. Se limita a este mecanismo de acción. Tiene una actividad antimicrobiana muy similar a la de la vancomicina. Va a tener un espectro contra la gran mayoría de bacterias gram positivas, incluyendo Staphylococcus aureus meticilino resistente, Staphylococcus coagulasa negativo meticilino resistente, es decir, Staphylococcus saprophyticus y epidermidis. También va a tener un espectro contra el neumococo resistente a la penicilina, que recordemos el Streptococcus pneumoniae es el germen número 1 de infecciones respiratorias. Y también enterococos resistentes a la vancomicina, que recordemos es como el talón de Aquiles de la vancomicina, la resistencia que han desarrollado los enterococos. Esto es bien interesante. La vancomicina puede tener un mecanismo de acción tanto bacteriostático como bactericida, de acuerdo al germen. Va a ser bacteriostático para enterococos y estafilococos, y va a ser bactericida para Streptococcus pyogenes y para bacterioides frágiles. Además, no solamente tiene espectro contra la mayoría de los gram positivos resistentes a la meticilina, sino que también tiene actividad frente a algunas bacterias anaerobias,
como el Clostridium difficile, Clostridium perfringens, Streptococcus, Bacteroides fragilis y Fusobacterium nucleatum. También tiene actividad frente a algunas micobacterias como Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium avium complex. Sin embargo, pues no es la primera lección. Esta es una tabla que nos muestra la actividad in vitro que tiene el linezolid frente a estos gérmenes. Aquí vemos una recomendación para definir su sensibilidad para Staphylococcus aureus, sensibles a la meticilina. Se ha descrito una MIC entre 1 y 4 miligramos por litro. Para los que son Staphylococcus aureus que son resistentes, la MIC es igual. Es el mismo punto de corte para sensibilidad frente al linezolid. Acá tenemos los de para Staphylococcus coagulasa negativo, para Staphylococcus pneumoniae es de 1 miligramo litro, para Staphylococcus hemolíticos y para enterococos, sensibles y resistentes a vancomicina. De acuerdo, esos son los puntos de corte, eso es lo más importante. Los puntos de corte que recomienda el CLSI, el Clinical Laboratory Standards Institute, para determinar si el estafilococo va a ser sensible o no al linezolid, es una MIC igual o inferior a 4 microgramos mililitro. Y para el punto de corte, para definir si los enterococos y los estreptococos son sensibles al linezolid, va a ser una MIC igual o menor a 2 microgramos mililitro. Y de ellos es bactericida, ¿cierto? Para el enterococo y estreptococo es Sí. bactericida. Y necesitan menos MIC que una MIC para estafilococo que es bacteriostático. No, o sea, ¿es bacteriostático o bactericida? No, también es Sí, bacteriostático. y estafilo es bactericida. Bacteriostático necesita más MIC. Para Bactericida necesita menos. Bueno, ayer el doctor me preguntaba sobre cómo determinar si un estafilo aureus es meticilino resistente. Entonces encontré que el estafilococo aureus meticilino resistente son aquellos que principalmente son portadores de un gen llamado MECA. Este gen va a codificar para la expresión de las proteínas ligadoras de penicilina o protein binding penicillin en inglés. La resistencia, este gen MECA va a representar resistencia, los estafilococos aureus meticilino resistentes son resistentes frente a todas las cefalosporinas y todas las cefalosporinas excepto las de quinta generación, ceftobiprole y ceftarolina, y van a ser sensibles a carbapenems y a aquellos que se asocian con inhibidores de las beta-lactamases. Para poder identificar los estafilococos aureus meticilino resistentes, se recomienda la utilización de discos de cefoxitina de 30 microgramos. ¿Te acuerdas que ayer estábamos pensando que era oxacilina, clorxacilina, cefoxitina? Entonces, para Staphylococcus aureus se ha definido que un halo, que si presenta un halo igual o menor de 21 milímetros, eso indicaría la presencia del gen MECA. ¿Para quién? Cefoxitina. De cefoxitina. Sí, señor. Esto pues no encontré una que sí fuera verdaderamente para
para cefoxitima, pero pues aquí no tengo el objetivo de ilustrar la diferencia entre los tamaños de los halos. Y el punto de corte para determinar si es resistente a cefoxitima o meticilino resistente para los estafilococos coagulasa negativo va a ser la presencia de un halo igual o menor a 24 milímetros, que indicaría la presencia del gen MEC-A. Entonces, eso sería pues como algo muy exagerado, pero para que se nos quede grabado, y es que un halo menor de 21 milímetros, podría ser este, nos indicaría que el Staphylococcus aureus es resistente a la meticilina. Un halo un poco más grande, que llegue un poco más grande, pero menor de 24 milímetros para el Staphylococcus coagulasa negativo, indicaría que en este estafilococo es meticilino resistente. Entonces, la resistencia a la meticilina del estafilococo aureus y para los estafilococos coagulasa negativo no solamente se va a describir utilizando la cefoxitima, sino que también se puede esto también es cefoxitima. Esos son los puntos de corte de acuerdo a la MIC, no de acuerdo a los halos, sino de acuerdo a la MIC. Punto de corte para resistencia de Staphylococcus aureus para cefoxitima, una MIC mayor de 8 microgramos por mililitro, y punto de corte recomendado por el LSI, punto de corte para Staphylococcus coagulasa negativo para cefoxitima sería una MIC igual o mayor a 0.5 microgramos por mililitro. Entonces, recordar el halo 21 y 24 y MIC superior a 8 y superior a 0.5. Se complementarían las dos técnicas. En cuanto a la expresión fenotípica de la resistencia a meticilina, existen dos expresiones, la heterogénica y la homogénea. La heterogénea es cuando hay una MIC de oxacilina entre 1 y 16 microgramos mililitro, y la homogénea es cuando hay una MIC de oxacilina igual o superior a 16 microgramos por mililitro. La heterogénea se caracteriza porque no todos los gérmenes no toda la población va a tener el mismo comportamiento. Entonces, pues no va a ser, no va a tener tanta resistencia como si lo podría tener la homogénea. En la homogénea sí todos, la gran mayoría, el gran porcentaje de los gérmenes en esa población va a presentar el gen MEC-A. Entonces la MIC se va a elevar a 16 microgramos mililitro. Va a ser más difícil inhibir el crecimiento de estos gérmenes, porque si todos están como trabajando en equipo para no dejarse inhibir por la oxacilina, pues va a necesitar a niveles más altos. Acá también se ha descrito una resistencia borderline, que es como intermedia. En el cuadro A podemos ver un estafilococo aureus con resistencia heterogénea. Recordemos que heterogénea es una MIC de oxacilina entre 1 y 16, con una resistencia heterogénea a la oxacilina, es decir, hay presencia del gen MEC-A, y tiene una MIC de oxacilina de 4 microgramos por mililitro. Es decir, hay una evidente resistencia a la cefoxitima. En el cuadro B hay un estafilococo aureus con una resistencia limítrofe o borderline, que también se encuentra por sus siglas en inglés como BORSA, donde no está la presencia del gen MEC-A. Vemos acá que aquí, donde sí hay resistencia clara
el halo va a ser igual o menor que 21 milímetros. En cambio, en el cuadro B, donde hay una resistencia limítrofe o borderline, el halo va a ser igual o mayor a 21 milímetros. Sin embargo, la MIC para oxacilina va a seguir siendo de 4 microgramos por mililitro. O sea, lo importante de esta gráfica, y aquí sí hay sensibilidad a la cefoxitina, lo importante de esta gráfica es tener claro que son dos parámetros. El diámetro del halo, que nos va a indicar la presencia o la ausencia del gen MECA, y la MIC de la oxacilina para este caso, que puede ser igual, y que lo que nos va a diferenciar lo que va a ser el punto de corte entre sensibilidad y resistencia a cefoxitina va a ser el tamaño del halo, porque tienen la misma MIC, 4 microgramos por mililitro. Pero esto es para el borderline, exacto. Esto es para intermedio. ¿Sí ves? La MIC es igual para los dos, pero acá el halo es igual o menor a 21, lo que nos indica que sí, que el gen MECA está presente. Entonces este es resistente. Este tiene la misma MIC, 4 microgramos sobre mililitro, pero el halo es mayor a 21 milímetros. Entonces no hay presencia de gen MECA. Esto es lo que va a hacer que este Staphylococcus aureus sea borderline y sea sensible. Resulta siendo sensible, pero con una sensibilidad intermedia.